Antes de conocer a Jesús, casi nadie sabe qué comía Juan el Bautista para sobrevivir en el desierto. Y no era pan. No eran dátiles. La Biblia lo dice tal cual, sin adornos, comía langostas. Insectos. El profeta más importante antes de Cristo, el que bautizó al mismo Jesús, vivía de bichos que agarraba del suelo del desierto. Y lo que la ciencia está descubriendo apenas ahora sobre esos mismos insectos podría cambiar la forma en que el mundo entero come dentro de muy pocos años. Esta historia está en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Juan el Bautista no era cualquier predicador, el profeta Isaías, siglos antes, ya había anunciado que vendría alguien así, una voz que clama en el desierto, preparando el camino. Y cuando por fin apareció, multitudes enteras salían de las ciudades para ir a buscarlo, aunque él nunca les ofreció comodidad, ni un templo, ni nada que se pareciera a lo que los líderes religiosos de la época sí tenían. Se apartó al desierto de Judea, se vistió con pelo de camello y un cinturón de cuero. Y ese detalle no es casualidad, es exactamente la misma ropa que el profeta Elías usaba siglos antes, según el libro de Segundo de Reyes. Juan no se vistió así por accidente. Se estaba presentando, en su forma de vivir, como heredero directo de los profetas del desierto que vinieron antes que él. Y esto conecta con algo más profundo. Elías, el profeta al que Juan tanto se parecía, también fue sostenido en el desierto con lo mínimo posible, cuervos que le llevaban pan y carne, un arroyo del que bebía agua. Parece que, una y otra vez en la Biblia, Dios sostiene a sus profetas más importantes no con abundancia, sino con exactamente lo necesario, en el lugar más inhóspito posible. Mientras los sacerdotes del templo comían bien y vivían rodeados de comodidad, Juan eligió lo opuesto por completo. El texto describe su comida con dos palabras exactas, langostas y miel silvestre. Nada más. Sin pan, sin carne de rebaño, sin nada que viniera de un mercado o de una cocina. Y aquí hay algo que se pierde fácil en la traducción al español, cuando la Biblia dice langostas, no se refiere a langosta de mar, el marisco. Se refiere al insecto, el saltamontes del desierto, el mismo que en otras partes de la Biblia aparece devorando cosechas enteras como plaga. Juan el Bautista se comía, literalmente, el insecto que en otras historias bíblicas representa destrucción y hambruna. Y esto no era una rareza personal de Juan, ni una emergencia de supervivencia sin otra opción. En el libro de Levítico, capítulo 11, cuando la ley establece qué animales se pueden comer y cuáles no, hay una excepción muy específica en medio de una lista larga de insectos prohibidos. La langosta, el saltamontes, es de los pocos insectos que la Torá declara limpios para comer. Juan no estaba rompiendo ninguna regla religiosa al comer esto. Estaba comiendo algo que su propia tradición ya había aprobado siglos antes de que él naciera. Entonces, ¿por qué elegir vivir así, cuando claramente tenía otras opciones? El desierto de Judea es una de las zonas más áridas de todo el Medio Oriente, rocas peladas, calor extremo de día, frío cortante de noche, casi sin sombra ni agua superficial. No es un lugar donde alguien sobrevive por casualidad. Sobrevivir ahí, día tras día, exige conocer exactamente qué es comestible entre las piedras y los matorrales secos. No hay campos de trigo, no hay huertos, no hay ganado pastando en esa tierra seca y rocosa. Lo que sí hay, en abundancia, son insectos y colmenas silvestres escondidas entre las grietas de las rocas. Juan no eligió comer langostas por un capricho ascético, comía lo único que ese lugar realmente tenía para ofrecerle. Y resulta que esa comida de último recurso es, según la ciencia actual, muchísimo más nutritiva de lo que cualquiera hubiera imaginado hace apenas unas décadas. Da un like a este video si ya te está sorprendiendo este dato, porque apenas vamos a la mitad de lo interesante. Piensa en esto, gramo por gramo, la langosta contiene más proteína que la carne de res. Es baja en grasa, y aporta hierro, vitamina B12 y calcio en cantidades que muchas frutas y verduras comunes ni siquiera se acercan a igualar. No es una comida de emergencia nutricionalmente pobre. Es, en varios sentidos, superior a lo que la mayoría de nosotros comemos todos los días sin pensarlo. Los insectos como la langosta también contienen los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo humano no puede producir por sí solo. El mismo tipo de proteína completa que normalmente asociamos solo con la carne, los huevos o los lácteos. Y su exoesqueleto contiene quitina, un tipo de fibra que algunos estudios sugieren podría tener beneficios para la salud digestiva, aunque las investigaciones sobre este punto específico todavía están en etapas tempranas. Hoy existe incluso una palabra específica para esto, entomofagia, comer insectos como parte regular de la dieta.
Y no es una rareza extrema limitada a un rincón del mundo. Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación han promovido activamente los insectos como una de las soluciones más viables para alimentar a una población mundial que sigue creciendo, sin agotar los recursos limitados del planeta. La razón es simple: criar insectos para comer requiere apenas una fracción del agua, del terreno y del alimento que necesita criar ganado tradicional. 1 kilo de proteína de insecto puede producirse usando muchísima menos tierra y agua que 1 kilo de proteína de res, y con una fracción de las emisiones que genera la ganadería convencional. Algunas organizaciones ya están usando harina hecha de insectos en programas de nutrición infantil en zonas donde la desnutrición sigue siendo un problema grave, precisamente porque es una forma barata y eficiente de conseguir proteína completa donde la carne tradicional es difícil de costear o de producir. Y ya hoy, más de 2.000 millones de personas en el mundo, en partes de Asia, África y América Latina, comen insectos de forma regular, sin que sea nada extraño dentro de su cultura. Lo raro, en realidad, es lo poco común que se volvió en las culturas occidentales modernas, a pesar de que durante casi toda la historia humana, comer insectos fue completamente normal. Así que lo que a nosotros nos suena a comida de emergencia, de ultimísimo recurso en pleno desierto, es exactamente lo que varios científicos y organismos internacionales están señalando hoy como una posible solución para el futuro de la alimentación mundial. Juan el Bautista no estaba comiendo lo peor que había disponible. Sin saberlo, estaba comiendo una de las fuentes de proteína más eficientes que existen sobre la Tierra. Y la otra mitad de su dieta, la miel silvestre, tampoco era casualidad. En el desierto de Judea, entre las grietas de las rocas, abejas silvestres construían colmenas naturales lejos de cualquier asentamiento humano. Esa miel le daba a Juan algo que la langosta sola no podía ofrecerle: energía rápida y concentrada, justo en un entorno donde cada caloría disponible realmente contaba para sobrevivir un día más. Y vale la pena aclarar algo: esta forma de vivir tan extrema no le restó autoridad. Todo lo contrario. El mismo Jesús, hablando de él después, dijo que entre todos los nacidos de mujer, no se había levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Su dieta radical no era señal de debilidad ni de locura, era parte de lo que lo hacía creíble. Pero lo que más me llama la atención de esta historia no es la nutrición, es la elección detrás de ella. Juan pudo haberse quedado cerca del templo, comiendo bien, vestido como los demás líderes religiosos de su época, sin llamar tanto la atención. En cambio, eligió despojarse de todo lo innecesario y vivir de lo más simple que el desierto podía ofrecerle, mientras el resto del sistema religioso vivía exactamente al revés. Y ese despojo, esa vida reducida a lo esencial, fue justo lo que lo preparó para anunciar algo mucho más grande que él mismo. Nadie que vive rodeado de comodidad suele estar dispuesto a decirle la verdad al poder. Juan sí lo hizo, y muchos creen que su forma tan radical de vivir fue precisamente lo que le dio esa libertad. Vivimos rodeados de la idea de que más comodidad significa más libertad. Juan demuestra casi lo contrario: entre menos necesitaba del sistema que lo rodeaba, menos poder tenía ese sistema sobre lo que él estaba dispuesto a decir. Cuando no dependes de nadie para comer, nadie puede callarte con la amenaza de quitarte la mesa. A veces lo que menos se ve como un privilegio, vivir con lo mínimo, comer lo que hay y no lo que se antoja, termina siendo exactamente lo que sostiene a alguien para cumplir su propósito. Juan no necesitó abundancia. Necesitó lo justo, y la disposición de confiar en que sería suficiente. Si te sorprendió esta historia, suscríbete y activa la campanita. Cada semana desenterramos otra historia bíblica que la ciencia moderna apenas está alcanzando a entender. Nos vemos en el próximo video.